Maranata, mi hermano, paz de Cristo. Vamos a continuar con el video anterior de las fiestas paganas. Esta semana se me acerca un hermano y me dice que me quedó mal puesto el título, porque iba a hablar de fiestas paganas y hablé pues de fiestas de lo que acabamos de pasar de diciembre. Y que terminé fue hablando de estar bajo la ley o bajo la gracia, bajo el pecado o bajo libertad de Cristo. Y yo le expliqué a mi hermano que, que no es que me haya desviado, sino que me es necesario explicar qué es estar bajo la ley o bajo la gracia. ¿Por qué? Porque o yo bajo la ley, bajo la carne, en mi humanidad, o bajo el pecado, tengo acciones referentes a lo que estoy, en lo que estoy, bajo la ley, o bajo ley, como realmente está escrito. Porque el artículo que define los, el artículo que define, el artículo que determina, ahí no está, en el original no está. Pero bueno, no importa. Entonces, bajo ley, yo bajo ley, bajo pecado, bajo mi carne, bajo mi humanidad, yo hago cosas y bajo el Espíritu o en la ley de Cristo, yo hago otras cosas distintas. Y arrancamos, vamos a hacer un poco de un recorderis con lo que hicimos la vez pasada, de lo que hablamos la vez pasada. Nosotros arrancamos aquí en Galatas. Y como le decía yo, ahora que estoy en este propósito de obedecer los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Yeshua, de Jesús de Nazaret, entonces me aplican unos textos mal entendidos o mal interpretados. Por ejemplo, este de Gálatas 4:10. Me dicen, hermano, es que usted cómo va a guardar el sábado. Si aquí dice, 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres y a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Yo la vez pasada le comenté que estos no son días de reposo. Aquí no dice días de reposo. Como por ejemplo, si dice en Colosenses 2:16, yo la vez pasada le dije 2:12, es 2:16. Entonces yo me regresé un versículo al 4:8 y le mostré que aquí Pablo está hablando con gentiles. Ciertamente, el 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Estábamos por fuera del pacto, estábamos sin Dios. Adorábamos a dioses paganos y los dioses paganos tienen fiestas paganas. Como por ejemplo, las que acaban de pasar, las que dijimos de 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, y hablamos del dios Janos, ¿cierto? Que es el del año nuevo, y cosas de esas. De los paganos, aquí dice, también guardan días, meses, tiempos y años. Mire que está hablando con gente que en otro tiempo no tenían al verdadero Dios, no tenían al eterno. Están bajo la ley. Estos están bajo la ley. Si yo me regreso un tanto más, me está diciendo eso. Me está hablando de esclavitud, me está hablando que bajo tutores, me está hablando en esclavitud bajo rudimentos del mundo, ¿cierto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley, para redimir a los que estaban bajo ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces está hablando con gente que en otro tiempo estaban bajo ley, bajo pecado,
y que el Señor nos liberta. Entonces Pablo le dice a esas personas que ya son libertadas, que ya conocieron al verdadero Elohim por Jesucristo. Jesucristo vino, Pablo predica a Cristo, al Mesías, a este crucificado. Es decir, el Mesías cuando vino a este mundo, ¿con qué propósito vino? Vino para redimir a quién. Y nosotros nos regresamos a la profecía, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas. Yo me estoy volviendo, ¿cómo se dice? Cuando uno se vuelve hincha de Oseas. Un libro, un libro que como que resume toda la profecía. De Isaías a Malaquías, como que toda la junta ahí. Porque viene por su esposa, a redimir a su esposa. Entonces Pablo predica a este Mesías y a este crucificado, como está en el Evangelio. Y el Evangelio es de un Evangelio que viene desde el Antiguo Testamento, no un Evangelio que empieza en Mateo. Porque hay Evangelio según Mateo, hay Evangelio según Lucas, según Marcos, según Juan. Está el quinto Evangelio, que es Apocalipsis. Pero estos son la declaración, eso es la parte donde se volvió realidad. Pero el Evangelio, la promesa del Evangelio, que está desde el Antiguo Testamento, porque ahí está la promesa. Algunos dicen que es que, los que hablan desde el reemplazo, desde la teología del reemplazo, de que Israel es una cosa y que la iglesia es otra. Dicen que Israel es salvo por promesa y que la iglesia es salva por gracia. Confundimos, hay cosas. Es que la promesa está dada y se muestra aquí. Para eso está el Mesías. El Mesías vino a mostrar que es la promesa. Entonces Pablo está hablando con esos gentiles que ya conocieron al Mesías, que ya están caminando. Y entonces les dice, ¿ustedes cómo se van a volver a esos rudimentos, a esos pobres? El 9. Más conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis? Están regresando de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces yo les decía, Colosenses, por ejemplo, Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 sí me dice a mí, sí me habla a mí de sábados. Mire la diferencia entre Colosenses 2.16. Voy a ponerle aquí a esto un zoom. Vamos a ver si esto se deja poner un zoom. ¿Dónde está el zoom de esto? Aquí. Vamos a ver, ahí se ve, sí. Mire pues, por tanto, mi hermano, nadie te juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Colosenses habla de lunas nuevas, días de reposo, días de fiesta. Y habla de comida o bebida. Porque es que aquí hay otro tema. Hermano, es que ya podemos comer cerdo. ¿Y dónde dice que Cristo ya le autorizó a usted que ya podía comer cerdo? ¿Cómo es que Cristo entonces invalida la ley que él creó, este Mesías que vino a darle la correcta interpretación a la Torah, a la instrucción de Dios? Entonces, y que dijo que no venía a incumplir, sino a cumplir. Que primero pasaría el cielo y la tierra antes que una pequeña coma de la ley. Entonces me dicen a mí que Cristo ya autorizó, es decir, ya abolió ese mandamiento de que el cerdo que no era comida, ahora sí es comida. Que eso es otro tema. Vamos a discutirlo después. Pero mire que me habla de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Mientras que Gálatas 4 habla de días, meses, tiempos y años. Aquí está hablando de cosas distintas a la de allá. A los de aquí le está diciendo, ustedes en otro tiempo celebraban diciembres. Hay un hermano que vio el video y me dijo, hermano, se le olvidó mencionar amor y amistad en esa lista que usted hizo. Sí, es que hay muchas fiestas. Celebraban cosas paganas. ¿Ustedes cómo se van a volver a eso? Mientras que Colosenses me está diciendo a mí que nadie lo juzgue a usted, que está regresando a la Torá. Ahorita leemos bien Colosenses completo. Que nadie lo juzgue en días de reposo, en lunas nuevas o días de fiesta. Porque estas que están aquí son del Eterno, Todopoderoso. No son rudimentos del mundo.
Entonces yo venía hablando de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Por qué? Porque los que están bajo la ley todavía guardan diciembres, guardan navidades, ponen arbolitos, según las fiestas paganas que siempre hemos tenido todos los paganos. Pero los que ahora estamos bajo la gracia, entonces ahora estamos regresando a la Torá y estamos aprendiendo otra vez de nuevo cómo es un día de reposo, de qué se trata la luna nueva, cuáles son las fiestas del Eterno. Las fiestas del Eterno, ¿qué son las fiestas del Eterno? Y ya como ya alguna vez practicamos fiestas paganas, entonces las dejamos y ahora estamos aprendiendo. Por eso me dice Pablo a mí que nadie lo juzgue. Ya que usted está en este regreso a la Torah, que nadie lo juzgue. Y lo tenemos que leer desde el versículo 1. Ahorita lo leemos desde el versículo 1 para entender esto. Es esa medida de introducción, haciendo un recorderis del video pasado. Ahora, en el video pasado, que hablamos de estar bajo la ley, lo hablamos en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Yo le quito a la lupita, aquí está. Así, 6:14. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, no estáis bajo ley, sino bajo gracia, bajo la gracia. El 16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Yo la vez pasada le dije, yo hablando con todo el que se me dé la oportunidad, o todo el que llegue a hablar conmigo, yo les he dicho, mi hermano, ¿dónde dice que estar bajo la ley es obedecer la ley? Búsqueme un verso que diga eso o que le dé a entender eso. Búsquelo. No hay ningún verso que diga o que dé a entender que estar bajo la ley es obedecer la ley. Los versos dicen que estar bajo la ley es estar bajo la carne, bajo pecado. Hay un verso en Primera de Corintios 9 que habla de estar bajo la ley de Cristo. Entonces llega y se puede dar a entender que estar bajo la ley es obedecer. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, o desde el 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces, uno puede decir, vea hermano, este texto está diciendo que Pablo aquí está bajo la ley de Cristo. O sea, que estar bajo la ley es obedecer la ley. Yo le voy a mostrar una cosita aquí. Vamos a ver el verso. Aquí en el interlineal. A ver, Romanos, vamos a escribir aquí Romanos, no es Romanos, es Primera de Corintios. Bueno, arranquemos desde Romanos. Le voy a mostrar una cosa. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Aquí está el interlineal. Mire aquí una palabra, la palabra estar bajo la ley. La palabra bajo la ley es esta que está aquí. Vamos a ver si se muestra. Dice, upo nomon. Este nomon es nomos. Mire que aquí le muestra la raíz. La raíz es nomos. Porque el pecado porque de ustedes no será amo no porque están siendo bajo ley, sino bajo bondad inmerecida.
poquito inentendible, ¿cierto? Pero mire, mire que el verso no dice bajo la ley, dice bajo ley. Aquí está. Esta palabra es bajo y el artículo, aquí no hay un artículo que defina el, la, los, sino que dice ley simplemente. Y dice que no estamos bajo ley, sino, mira que aquí dice, sino bajo bondad inmerecida, bajo gracia, bondad inmerecida. Es un regalo. Tampoco tiene el artículo que define el, la, los, ¿cierto? Dice upo, aquí dice upo, este es pi, ¿cierto? Upo, a la P, aquí dice upo, vea, aquí está, upo, upocracia. Entonces, bajo ley, yo me tomé la tarea de hacer una cosita aquí. Ponle atención. Romanos 6:14. Yo voy a agrandar un poquito este texto, esto aquí, para que usted vea. Mire pues. Mire mi hermano. Mire. Romanos 6:14 en el interlineal. Bajo ley, bajo nomon. Aquí está. Como lo leímos en el verso. Que lo leímos en el interlineal. En internet. Yo le muestro de nuevo. Aquí está. Bajo ley. Esta palabra bajo ley. De aquí se lo pasé y se lo agrandé aquí. Bajo ley. Romanos 6:14. Si yo me vengo por acá, a mostrar lo siguiente. Mire, Gálatas 6:14. Gálatas 4:4, 4:5, perdón. Aquí se lo voy a poner aquí así, aquí cito nomás. Aquí estamos. Gálatas 6:14. Me dice lo mismo. Me dice bajo nomos o bajo nomon. Tal y como dice en el interlineal. Le voy a mostrar el interlineal. Gálatas 6. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Cristo, o cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo ley. Y pone bajo. Aquí está. Bajo ley. Para redimir, el 4:5 dice, para redimir a los que están bajo ley. Y vuelve y pone upo nomo. Upo nomo. Esta es la parte que yo le quiero hacer referencia. ¿Por qué estoy con este Romanos 6:14, Gálatas 4:4 y Gálatas 4:5? Porque ahorita nos vamos a ir para 1 Corintios 9:21, donde el texto en Reina Valera dice que Pablo dice que está bajo la ley de Cristo, como si bajo fuera obedecer. Le voy a mostrar que en 1 Corintios 9:21 no dice bajo ley. El original, el interlineal me muestra eso. En el griego no está. 1 Corintios 9:21 no dice bajo ley. Se lo quiero mostrar enseguida. Le estoy mostrando el interlineal. Usted lo consigue en la web. Esta es Biblia Todo. Aquí está, mire, vea, Biblia Todo. Usted lo puede mirar. Mire, aquí dice upo nomos. Yo lo puse aquí en una pizarrita y le puse las flechas. A ver yo si puedo agrandar un poco más esto. Mire, vea. Aquí está la pizarra. Aquí dice uponomos, bajo ley. Lo mismo cuando dice para redimir a los que están bajo ley. Y vuelve y dice uponomon. Cada vez que pone la palabra nomon es ley. Y upo es bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con 1 Corintios 9:21?
Primera de Corintios 9:21 no me dice upo nomon. Me dice en ley del ungido. Se lo voy a mostrar en el interlineal. Se lo voy a mostrar en el interlineal. Lo vamos a buscar. Primera de Corintios. Esto es fácil de usar. Vea. Primera de Corintios. Yo toco aquí Primera de Corintios y le pongo el 9 y luego el 21. Luego el 21 y él me busca el texto. Se lo voy a ampliar un poquito aquí. Para que usted lo aprecie mejor. Para que mis hermanos lo aprecien mejor. Aquí estamos. Mire pues, ¿cómo dice? Primera de Corintios 9:21. En la Biblia leemos, mire cómo dice en la Biblia, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. El interlineal no dice bajo la ley. Es decir, el original no dice bajo ley, sino en la ley de Cristo. No dice uponomon, como está en Romanos 6:14, Gálatas 4:4, Gálatas 4:5. Entonces, dice el interlineal, se lo podemos mostrar en la web. A los sin ley, como sin ley, no estando sin ley de Dios, pero en ley del ungido. Vea, dice, en ley del ungido de Cristo, para que gane a los sin ley. Aquí no dice el interlineal, no dice bajo la ley de Cristo. ¿Cómo me lo pone a mí la Reina Valera? La Reina Valera me lo pone bajo la ley. En 1 Corintios 9:21. Y el original no dice bajo la ley en 1 Corintios 9:21. Esto quiero aclarar porque va a llegar alguien, algún mago por ahí, y le va a decir, le va a mostrar aquí Reina Valera, decir, vea, es que aquí dice bajo la ley de Cristo. O sea, que Pablo obedecía a la ley de Cristo. Ustedes, la palabra bajo la ley es obedecer. Estoy mostrando que el interlineal, en el original, o si lo podemos llamar de esa forma, porque originales no hay. El caso es que de donde la Reina Valera sacó su versión, es el interlineal. Este mismo interlineal de Reina Valera sacó de aquí eso de estar bajo la ley. Y aquí no dice bajo la ley. Yo me tomé la tarea de ponérselo para ponerlo con plastilina. Entonces, aquí dice a los sin ley como sin ley, no estando sin ley de Dios, pero en ley de ungido, para que gane a los sin ley. ¿Sí? Sí estamos. Y este texto, por eso, se lo puse aquí al ladito. Mire que no dice uponomon, bajo ley. Aquí no está, en 1 Corintios no está uponomon. ¿Sí? Sino que dice en nomon, en nomos. Aquí está, dice en nomos, en la ley. Aquí no dice que está bajo la ley, aquí dice que está en la ley de Cristo. Eso dice Pablo. Cuando yo me vengo para acá, le quería mostrar otra cosa, aparte de eso. Porque en Gálatas y en Romanos no dice tampoco bajo la ley, sino bajo ley. Y se lo quería hacer referencia con, por ejemplo, con Mateo 5:17. ¿Cómo dice Mateo 5:17? Se lo voy a buscar, vamos a buscarlo en el interlineal. El interlineal, Mateo 5:17. Mire que esto es lo lindo de las herramientas que están a la mano. Cualquiera las puede utilizar. Por eso el profeta Daniel, en capítulo 12, dice, sella esta profecía para lo último del tiempo. Hay profecía sellada para lo último de los tiempos. Porque a mí me dicen, me quieren coger por ahí de burla, me dice alguno, algún atrevido, me dice, Cardeñito, entonces revelaciones nuevas, tenés revelaciones nuevas. Y yo no, hermano, yo no tengo revelaciones nuevas. Estoy leyendo la misma Reina Valera 1960.
Pero como dice Daniel, capítulo 12, sella esta profecía para lo último de los tiempos. La ciencia se aumentará. Y esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo, no lo podíamos hacer hace 10, 15 y mucho menos 100 ni 500 años atrás. Cuando a veces la Biblia ni la teníamos en la mano, como está en Romanos 2, cuando dice que los gentiles que sin ley, el que peca sin ley será juzgado. Porque es que era muy difícil tener la ley. A ver, no tengo una ley aquí a la mano. Disculpe un momentico, espéreme, yo traigo una ley. Aquí estamos. Aquí tengo una ley yo. Inclusive dice, esta biblicita a 10.000 pesos, vea. A ver, ahí se enfocó bien, vea. Uno las compra, vea. A 10.000 pesitos, vea. Aquí estoy yo, tengo ley. Ya adquirí una ley. Entonces, ya no estoy sin ley. Cuando yo llegue de frente al trono, ya el Señor no me va a juzgar como los que puede juzgar antes de que tuvieran ley, porque no tenían esto. Era muy difícil tener una ley en la casa. Un rollo de la Torá, un rollo de la ley, un rollo de un profeta, ¿cuánto costaría para escribirlo? Porque como tenían que escribirlo a mano. ¿Cuánto costaría un rollo? Un año de trabajo de un escriba, todo un año escribiendo, eso era muy caro. Ahora vea, a 10.000 pesitos, vea. Yo las compré para regalar. Yo ya he regalado varias. Yo creo que es de la que me queda aquí en la casa, esta es la última. Tengo otras dos por allí guardadas, en el carro y por allí. Para regalar a las personas la ley, la Torá, la instrucción de Jehová, del Eterno. Aquí está la instrucción del Eterno. Entonces, ya uno a veces se pregunta, ¿en la casa de quién no habrá ley? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de quién no habrá Biblia? No habrá palabra de Dios. Esas son preguntas que uno se hace. Son preguntas que uno se hace. Ahorita hablamos de ese tema. A ver, sigamos aquí con Mateo 5:17. Mateo 5:17. No piensen que vine a derribar la ley o los voceros. Mire la palabra que utiliza para... Ah, no se ve el cursor. Aquí estamos. A ver, ahí sí se ve el cursor. Ahí se ve el cursor. No piensen que vine a derribar la ley. Mire que aquí dice la ley. Aquí dice ton nomon. Este nomon es de nomos, de ley. Y este ton es de la o. Este es el artículo que define. El, la, los, la. Artículo que determina. No es lo mismo decir ley que decir la ley. No es lo mismo decir templo que decir el templo. Hay que mirar eso. El artículo define, el artículo el artículo determinado, el artículo que define es primordial para la correcta lectura. Queremos hacer interpretaciones bíblicas y a veces nos saltamos cosas como los artículos que definen, los que determinan. Porque, hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O nosotros somos, y a veces, porque Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Pablo no dice que nosotros somos el templo. Pablo dice que somos templo. Y ahorita si tenemos si tenemos tiempo, buscamos ese también. Mire que estamos más bien como una clase de gramática. Pero vamos avanzando despacio. Téngame paciencia. Yo quería hablarle de este punto, ya que estamos hablando de uponomon, bajo ley, le estoy mostrando que el artículo también es importante para definir. Aquí dice, por ejemplo, Cristo dice, yo no vine a derribar la ley. La ley, está hablando de la ley que él dio desde el monte Sinaí. Pues si él la dio, ¿cómo la va a abolir o cómo la va a quitar? Si él la dio. Moisés puso a los cielos y a la tierra por testigos. Y Cristo vuelve a poner a los cielos y la tierra por testigos. Porque más adelante dice, primero pasarán el cielo y la tierra, antes que una pequeña coma de esta ley. O de la ley. Entonces, aquí tenemos el artículo que define ton nomon.
la ley. Eso se lo puse yo en la pizarrita. En esta pizarra le puse el mismo versículo. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y mire que aquí está ton nomos. Entonces yo lo puse aquí grandecito. Míremelo aquí. Aquí estamos. Es grandecito. Ton nomos. Lo mismo que en el 5.18. En el 5.18, que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una Yud, la Yod o Yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, la letra más pequeña. Primero, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, primero pasarán el cielo y la tierra, antes que una J, ni una pequeña tilde. Porque en el alefato hebreo hay pequeñas tildes para dar acentos a las palabras. Entonces, no, vean, ni una letra siquiera, ni un pequeña tilde. Pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto a mí me está diciendo varias cosas. Por ejemplo, que hasta que no hayan cielos nuevos y tierra nueva, la ley del Eterno está vigente. Hasta que no hayan cielos nuevos y tierra nueva, la ley del Eterno está vigente. Y eso me lo dice a mí la profecía. Porque durante el milenio, dice la profecía, que la ley del Eterno saldrá de Sión a todas las naciones. Si yo no estoy en este momento aprendiendo, ahorita que estoy en la escuelita, en kinder, porque estamos bajo sombra, estamos en la sombra, estamos en sombra todavía. Si yo en kinder y en primaria no voy a aprender los rudimentos, lo que está a mi alcance, cuando estemos en el milenio, entonces sí seremos capaces de aprender ya a última hora. Bueno, de pronto sí, pero si el Señor ya me está diciendo a mí que obedezca sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces yo creo que es hora de ir empezando. Si yo quiero pasar el milenio con el Señor, con Yeshua, con Jesús de Nazaret, reinando con Él, porque vamos a ser reyes y sacerdotes, o somos ya reyes y sacerdotes, pero reinaremos con Él durante el tiempo que Él está aquí. ¿Cómo vamos a reinar si no conocemos la ley que Él dio? ¿Cómo vamos a poder servir allá de líderes si no conocemos esta ley? O si a propósito la ignoramos. Eso son preguntas que uno a veces se tiene que hacer. Entonces, hermano, la escritura está aquí. Bajo ley, uponomon o nomos. Y cuando decimos la ley, aquí está, ton, nomon o nomos, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Gálatas, Romanos, me dice bajo ley, y me dice a mí que si usted está bajo ley, bajo pecado, en la carne, está bajo ley, y así no va a servir para nada. Así lo que usted va a hacer a condenar, porque está en la carne, y esta carne no hereda el reino de los cielos. Eso está en 1 Corintios 15, todo el capítulo. Esta carne tiene que ser transformada. Pero ¿cómo va a poder ser transformada si yo mantuve toda la vida bajo pecado en esta carne? Y 1 Corintios 9:21 a mí, cuando me dice Pablo que está en la ley de Cristo, me está diciendo que en la ley de Cristo, no bajo la ley, como Reina Valera me lo dice. Listo. Quería más o menos terminar con el video pasado por aquí. Lo que pasa es que lo terminé en una horita para no darle mucho alargue. Entonces, mi hermano, mucho cuidado con lo que leemos. Ahí están las herramientas en internet. Mire, esto está ahí. Inclusive, vamos a hacer un ejercicio. Aquí estoy en Reina Valera 1960
Lo voy a poner en Reina Valera 1865. 1 Corintios 9:21. Vamos a ver cómo dice. Aquí vuelve y dice, bajo la ley de Cristo, bajo la ley. Listo, no está correctamente traducido. Vamos a ver qué dice Reina Valera 2000. Mire que hay muchas Biblias para uno comparar. 9:21. Dice 9:21. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley, sino en la ley de Cristo. Ah, vea, una versión distinta. Ya me está poniendo una correcta interpretación, una correcta traducción, de acuerdo al interlineal. ¿Sí estamos o no? Mire, vea. Esto es lo hermoso de la tecnología. Mire pues que ahí está el ISUR. Usted lo descarga, lo mira, tiene una cantidad de Biblias impresionante. Vamos a mirar esta Reina Valera, esta es la... ¿Cuál es esta? La Gómez. Bueno, no sé. 9:21, aquí está. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo. Mire pues, mire que hay varias versiones. Ya no dice bajo la ley de Cristo, como si estar bajo la ley es obedecer. No, estar bajo la ley, más bien es estar en desobediencia de la ley de Dios. Estar en la gracia es estar en la ley de Cristo. Ahí estamos, mire, vea. Vamos a ver esta otra versión. A ver, es esta, la Reina Valera 1909. Vamos a ver la 1909 cómo dice. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley, más en la ley de Cristo, la Reina Valera 1909. La 2004, mire que hay un poco de Biblias aquí. A ver, otra. Aquí, 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, más bajo la ley. Aquí ya puso bajo la ley. Vea. Ya lo tradujo bajo la ley. Bajo la ley. Esta es la Spanish Sagradas Escrituras. No sé a qué se refiere. Vamos a ver qué Biblia es esta. 9:21. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley, sino en la ley de Cristo. Ya esto lo puso otra vez como lo estamos leyendo en la internet. En fin, y aquí hay una cantidad de Biblias que usted se puede dar gusto en ellas. Se puede dar gusto en ellas. Yo estoy utilizando esta en 1960. Aquí dejémosla aquí. Ahí está mi hermano. Así sea cogiendo varias versiones de la escritura, uno lee, uno puede leer de forma distinta una a otra. Yo le aconsejo el interlineal, le aconsejo esta página en internet, Biblia Todo. Aquí está, vea, se llama Biblia Todo. Biblia Todo, vamos a ver, aquí está, aquí se puede, yo la voy a poner un poquito más pequeñita. Aquí está, vea. Mire, Biblia Todo, online, Biblia online. Esta Biblia es bonita por lo que le pone a usted, le pone aquí el versículo arriba y le pone aquí el versículo abajo para usted leerlo. Ahora, ya que aclaramos que es estar bajo ley, entonces los que están bajo ley hacen lo que hacen los gentiles. Como están bajo ley, desobedecen la ley, no están en la ley de Cristo, sino que están bajo ley. Entonces, guardan años, guardan meses, ¿cierto? Vamos a ver cómo es que dice Gálatas 4, 4:9, 4:10. Entonces guardan días, guardan meses, tiempos y años. Pero los que estamos en la ley o queremos regresar, o estamos regresando, estamos haciendo la tarea de regresar a la instrucción, al camino, a la senda antigua. A la gente ahorita les gusta decir, ¿cuál es la cosa que dicen ahora? Raíces hebreas. A mí no me gusta esa palabra. A mí me gusta las raíces, la palabra raíces de la fe. Los que estamos regresando a las raíces de la fe. Al fundamento de apóstoles y profetas. Como dice Pablo en Efesios 2. Lo que nos recomienda Cristo. Lo fundamentemos sobre la roca que es Él. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo.
Entonces, los que están bajo ley guardan días, tienen meses y años. Pero los que estamos regresando a la instrucción de Yahweh, de Jehová, del Eterno, entonces estamos regresando a las fiestas del Eterno. Por eso, cuando estamos regresando a estas fiestas, Pablo me dice que ya nadie me esté juzgando. Y le voy a mostrar una cosa, vean. Levítico 23. Fiestas del Señor, fiestas del Eterno. Habló Yahweh, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Esto es para los hijos de Israel, para los que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto no es para gentiles, esto es para los hijos. Habla a los hijos de Israel. Diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el Eterno va a dar la lista de las fiestas de él. Las fiestas de él. No de los rudimentos o de los hombres. No paganas por ahí, como cuando andaban sin Dios. No, estas son de él. No son de cualquier Dios. Son del verdadero Dios y la vida eterna. Y son para los hijos. Eso sí, también hay que aclararlo. Eso no es para el extranjero que no se ha llegado al campamento de los hijos de Elohim, de los hijos de Israel. Esto no es para gentiles que andan sin Dios y sin ley. No, eso es para hijos. Dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Es del Eterno en donde quiera que habitéis. Ahí está, es del Eterno, no es de hombres. La Pascua, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Es del Eterno, no de hombres. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes de los panes sin levadura. El Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura, del Eterno. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de las primicias. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, vea, para los hijos. Esto no es para gentiles, no, esto es para los hijos. Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y sigue hablando de cómo es la fiesta. Luego viene la fiesta de las semanas, lo que nosotros llamamos Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, 7 por 7, 49. Cumplidas serán hasta el día siguiente, el del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Por eso en griego le decimos Pentecostés. Penta, 50. Entonces, nosotros somos pentecostales. ¿Por qué somos pentecostales? Pues hay que preguntar por qué decimos que somos pentecostales. Aquí está. La fiesta de las semanas, o Shavuot, o de Pentecostés. ¿De quién es esta fiesta? Del Eterno. Vamos en la 4ª fiesta. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Fiesta de trompetas, 5ª fiesta. Día de expiación, 6ª fiesta. Y fiesta de tabernáculos, 7 fiestas. 7 fiestas. Nosotros veníamos hablando de la venida del Señor.
Nosotros veníamos hablando de la venida del Señor. A ver, un momentico. Nosotros veníamos hablando de la venida del Señor. Y aquí hay algo curioso. Aquí hay algo curioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor viene como ladrón. Desde Mateo lo está advirtiendo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Mire que está diciendo ellos, por allá, aparte. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Señor viene como ladrón, pero no para su pueblo, no para su congregación, no para su eclesía. Eclesía, ¿qué significa eclesía? Sacados fuera. Fuera, sacados. Eclesía, reunión de personas sacadas fuera. En griego, iglesia es como una transliteración de la palabra en griego, eclesía. ¿Qué significa la palabra eclesía o iglesia? Sacados, congregación de personas sacadas fuera. Sed santos como yo soy santo. El Señor no viene como ladrón para su pueblo. El Señor viene como ladrón para los que no tienen la luz. ¿La luz de qué? De la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, tu palabra. Porque todos vosotros, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. A ver, si es que somos hijos de luz. Habría que mirar si somos hijos de luz. Como le venía yo mostrando allí, en Levítico 23. Eso es para los hijos. Entonces, cuando Pablo dice aquí, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hermanos de Tesalónica, ustedes ya conocen los tiempos y las ocasiones. Ya ustedes no tienen necesidad de que les repita lo mismo. Ya ustedes la conocen. ¿A qué se refiere Pablo con tiempos y ocasiones? Aquí, con tiempos y ocasiones. ¿A qué se refiere con tiempos y ocasiones? ¿A qué se refiere Pablo con tiempos y ocasiones? Usted sabe qué son tiempos y ocasiones, mi hermano, mi hermana, mi pastor. Si nosotros desconocemos su palabra, como dice aquí, el Señor viene como ladrón para los que desconocen la luz, para los que están en tinieblas, para los que desconocen su palabra. ¿Qué dice Levítico 23? Habla de fiestas, de ocasiones, de temporadas, de lunas nuevas. Habla de días de reposo, de días de fiesta. Como los hermanos de Tesalónica ya estaban regresando a la instrucción del Eterno, ya conocían de tiempos y ocasiones. Pero resulta que nosotros no conocemos de tiempos y ocasiones. Lamentablemente, no conocemos de tiempos y ocasiones. Porque la teología del reemplazo, la teología que dice que la iglesia es una cosa y que el pueblo es otra, nos robó la instrucción y nosotros nos dejamos robar. Y seguimos, después de que tenemos toda esta palabra, seguimos ignorándola. ¿Verdad, mi hermano? Son 7 fiestas del Eterno. Son 7 fiestas, de las cuales Jesucristo es nuestra Pascua. Celebró Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan sin levadura. Un pan sin levadura. También es la levadura que fue sacada afuera, porque su cuerpo quiere que llevó todos nuestros pecados, porque el pecado es levadura. Esa levadura tenía que sacarse afuera, sacarse de la casa, sacarse de la ciudad. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue sacado por fuera de la ciudad, el pecado. Entonces, cumple las dos cosas. Y Él resucita en plena fiesta de primicias, porque Él es la primicia. La primicia
del trigo y de la cebada, que es mecida. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pascua, panes sin levadura. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Él es las primicias, dice Pablo, que Cristo es las primicias de los que resucitan. Jesucristo resucita en el tercer día. Y le dice por allá a una mujer, le dice, no me toquéis porque aún no he subido al Padre. Esa semilla, esa primicia, esa gavilla que era mecida, tenía que subir al Padre y ser acepta. Cuando la primicia sea acepta, cuando la primicia sea acepta, la demás siega que viene detrás de las primicias va a ser acepta. Si Jesucristo no hubiera sido acepto, entonces nosotros estaríamos en vano predicando este evangelio. Pero como Jesucristo fue aceptado, Él es nuestras primicias, entonces nosotros que venimos, que somos la siega, y a propósito nosotros que estamos en el final del día, que ya se está acabando esto, que ya esos rumores de guerra ya no están, ya son reales, porque ya estamos como los dolores de la mujer en parto. Ahora sí estamos como cuando empezamos con los primeros videos, yo le dije, si este conflicto hubiera llegado, se hubiera acabado, así nomás. Bueno, se llegó a un acuerdo y se firmó. O el de Ucrania, se hubiera firmado un acuerdo ahí, cualquiera, y se hubiera acabado. No estaríamos hablando del fin de los tiempos. ¿Por qué creo yo que estamos en el fin de los tiempos? Porque estamos como los dolores de mujer en cinta, en parto, ya en labores de parto, que se van aumentando los dolores. Mire, a la pandemia esta se le metió, que no se ha acabado, que inclusive están hablando que se va a agudizar esta pandemia que comenzó en el 2020. Ya vamos 4 años en pandemia. A la pandemia se le metió la guerra y otros conflictos menores. Esa guerra en Ucrania entre Rusia y la OTAN. Y enseguida, aparte de los conflictos menores en África y por allá en Medio Oriente y por otros lados, se le metió la guerra en Medio Oriente entre Israel, ahí en ese conflicto. Y se han metido terremotos y se han metido catástrofes ambientales. Y eso suma y suma y suma y suma. Y esto va a ir sumando y sumando. Va a ir sumando y sumando. ¿Para qué? Porque están preparando el lugar, la entrada del hombre de pecado. Cristo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, hablando de la venida del Señor, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El mundo se está preparando para la entrada del hombre de pecado, ese hombre de pecado que viene a dar una paz y una seguridad. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces se está preparando el escenario mundial para la entrada del hombre de pecado. Para eso tenemos que prepararnos nosotros. La luz de la palabra me está diciendo esto. Ahora, si yo desconozco los tiempos y las ocasiones, estos tiempos y estas ocasiones, entonces yo estoy en oscuridad al igual que todo el resto del mundo. Mire las fiestas solemnes del Eterno, Levítico 23, Pascua, panes sin levadura, primicias. Al tercer día, Cristo de las primicias. Faltando 10 días para la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, a los 40 días, Cristo subió al cielo. Porque Él prometió en Juan 14. ¿Qué dijo Él en Juan 14? A ver, busquemos aquí. Juan, el Evangelio, según Juan. Juan 14, 15. Leamos del 15 para que agilicemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará. En ese momento estaba mora con vosotros. En ese momento está hablando Él,
pero más adelante estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está el Espíritu de verdad, que vino el día de Pentecostés, el día de Shavuot. ¿Qué se celebra el día de Pentecostés? El día de Shavuot. ¿Qué se celebra en ese día? Se celebra la fiesta de Shavuot, celebra cuando llegaron al monte Sinaí y recibieron las palabras de vida de parte del Eterno, cuando la ley descendió. Eso está celebrando en la fiesta de Pentecostés. Eso mismo se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, sellando el nuevo pacto, porque el nuevo pacto dice Hebreos 8:8. Bueno, antes de pasar allá, mire que el Espíritu de verdad, para recibir el Espíritu de verdad, me lo está condicionando a esto de aquí primero. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si yo no cumplo esto de aquí, yo no voy a recibir esto de aquí adelante. Eso es muy importante. El Espíritu Santo desciende en día de Pentecostés, como dice en Hebreos 8:8. ¿Qué dice Hebreos 8:8? Hebreos 8:8, que me habla del nuevo pacto, porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está hablando del nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. Ellos no permanecieron. Ese fue el error. Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. El pacto con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Este es el pacto. Y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que está desde Abraham. Este es el pacto abrahámico. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y cada vez que el Señor confirma ese pacto con Isaac, le vuelve a decir lo mismo. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Con Jacob, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Con Israel, las 12 tribus en el monte Sinaí. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el pacto. Y el nuevo pacto vuelve y lo confirma. Va a escribir sus leyes en mi mente y en mi corazón. Pero ¿cómo, si yo soy tan llevado de mi parecer, tan carnal, tan humano, cómo voy a poder yo obedecer sus leyes? ¿Cómo voy a dejar yo de estar bajo la ley? ¿Cómo voy a poder yo estar en la ley? ¿Cómo, Señor? Si ya Israel también no pudo por su desobediencia y por la dureza de su corazón. Entonces el Señor me promete a mí que las va a escribir Él. Él las va a escribir. Él las va a escribir, porque ya no van a estar más en piedra, sino que van a estar en mi mente y en mi corazón. Sus leyes, su Torah. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Aquí está una de las promesas. Por eso recibimos su Santo Espíritu. Por eso el día de Pentecostés, el día de Shavuot, el día de la fiesta de las semanas, la cuarta fiesta, se recibe el Espíritu Santo. Hermano, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no tenemos que obedecer la ley. Hermano, ustedes están interpretando mal el texto. Miren que el Señor no dice que su ley ya pasó. Es más, antes está diciendo aquí que la va a escribir. Él mismo la va a escribir. Ya no la va a escribir con su dedo en piedra, sino que la va a escribir en mi mente y en mi corazón. Y este es el nuevo pacto. Aquí no hay nuevo pacto con gentiles. El que le esté diciendo a usted que hay un nuevo pacto con los gentiles le está mintiendo. Pregúntele a esa persona. Hay personas por ahí que dicen que es que el antiguo pacto es con Israel y el nuevo pacto es con la iglesia, con los gentiles que se están metiendo a la iglesia. Dígale, hermano, venga, haga un favor, muéstreme dónde dice que el nuevo pacto es con los gentiles.
Y ahí van aclarando ideas, ahí vamos aclarando las ideas. Pregunten. No hay nuevo pacto con gentiles. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pare de contar. Con este y con este. Yo pertenezco a la casa de Israel o pertenezco a la casa de Judá. Eso es lo que hay que hacer. O pertenecer a los judíos o pertenecer a la casa de Israel. El Señor me está llamando a mí como gentil. Cuando yo ando sin ley, porque la palabra gentil es eso. Goy en hebreo. La palabra gentil no es de griego. La palabra gentil es de hebreo. Cuando yo estoy por ahí sin ley, como soy gentil, goy significa por fuera del pacto. Cuando yo voy por ahí, y entonces a mí me dicen, usted tiene que pertenecer a los judíos o a los de Israel, a la casa de Israel o a la casa de Judá. Yo me tengo que hacer una pregunta. El Padre Eterno a mí como gentil, porque yo no soy judío, yo sangre judía no tengo, no, mi mamá no es judía tampoco, entonces yo no pertenezco a la tribu de Judá, a la tribu de Judá. Yo soy de las naciones y el Señor me está llamando a mí como gentil, me está llamando a mí a pertenecer a su pueblo. Entonces me dice, o entro por la casa de Israel o entro por la casa de Judá. Ahora la pregunta es la siguiente. El Señor me está diciendo a mí que entre por cuál, por la casa de Judá o por la casa de Israel. Cuando uno lee la profecía, perdón, la parábola del hijo pródigo, note que está la casa del padre y está el hijo mayor y el hijo menor. ¿Sí? El hijo menor que pidió la herencia y fue y la malgastó y luego quería comer de lo que alimentaban a los gentiles, a los cerdos. Quería comer de eso. Pero él reaccionó y dijo, ¿me regresaré a la casa de mi hermano o me regresaré a la casa de mi padre? ¿Me voy a regresar a la casa de mi hermano mayor, que es Judá, o me voy a regresar a la casa de mi padre? ¿A cuál casa dijo el hijo pródigo que se iba a regresar? El hijo pródigo dijo que regresaré a la casa de mi padre. Por eso, cuando usted lee aquí, dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel, porque nosotros somos llamados a pertenecer a la casa de Israel, porque somos el hijo pródigo. Nosotros no somos llamados a pertenecer a los judíos, ni al judaísmo. Nosotros somos llamados a pertenecer a la casa de Israel, a regresar a su Torah, a su instrucción. Lo que pasa es que ahora nuestros hermanos judíos, mi hermano mayor, nuestro hermano mayor, se perdió también. Por eso Jesucristo vino como judío. Como judío dice que vino solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero vino como judío. Vino a lo suyo, a su tarea. Y a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, los labor. Y también puedo decir que su hermandad judía lo recibió. Pero a los que le recibieron, a aquellos judíos, a aquellos judíos que lo recibieron, porque los discípulos eran judíos. Nicodemo era judío, José de Arimatea era judío, y todos los del judaísmo, que salieron del judaísmo y se convirtieron a Cristo, eran judíos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí, como gentil, me da la oportunidad de pertenecer también a su pueblo. Por eso él decía, yo tengo unas ovejas que no son de este redil, de esta casa de Judá. A ellas escucharán mi voz y vendrán y yo las apacentaré. Pero son ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese tema lo vamos a profundizar después. Casa de Israel, casa de Judá. El caso, mi hermano, es este. Nosotros no estamos llamados a regresar a la casa del hermano mayor, de los judaísmos ni de los judíos. Nosotros somos llamados a regresar a la casa del Padre, como el hijo pródigo, que somos nosotros, que estamos regados por las naciones, alimentándonos de idolatrías, de paganismo, queriéndonos alimentar de eso. Porque es que hay una sed y un hambre en nosotros. Y nosotros queremos saciar ese hambre, el hambre en masculino. Ese hambre queremos saciarlo. Y queremos comer de lo que alimentan a los cerdos, a los gentiles.
pero debemos de reaccionar y pensar, no, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Ya no quiero guardar más fiestas paganas, ni nuevos años, ni nada de eso, ni días de amistad, ni del compañero, ni del no sé qué, ni del Dios de allá, porque cada cosa, cada festividad de esas tiene un Dios que adorar. Sálgase de ahí, hermano, porque Cristo no murió en vano por usted. Cristo murió por usted, para que usted viva en la ley del Señor. Entonces, más bien estemos estudiando qué son las fiestas de Adonai, cuáles son esas fiestas. Porque son 7 fiestas. Ya pasaron las primeras 4. Cristo ascendió. Esas 4 fiestas son de primavera. Viene un verano y luego del verano viene el otoño. Y las últimas 3 fiestas, que son trompetas, expiación y tabernáculos, las últimas 3 fiestas que faltan, esas las va a cumplir el Mesías. Porque dice que a la final trompeta. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí o no? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, mi hermano. Fiesta de trompetas. Primera Tesalonicenses 4:15, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que hayamos quedado vivos hasta el día del Señor, hasta la venida del Señor. Los que estemos vivos hasta su venida. No precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fiesta de trompetas, es la que sigue. Ya pasó la primavera, ahora estamos en verano, estamos en el verano. A propósito, estamos en verano también en estas fechas en enero. Qué veranos tan duros. Las fiestas que nosotros desconocemos, los otoños, ¿cómo se llama? Las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y comienza de nuevo. Invierno, primavera, verano, otoño, invierno, y sigue el ciclo, es un ciclo. Primavera, las 4 primeras fiestas de primavera ya pasaron. Entre primavera y otoño hay un verano. Cuando de la higuera aprender, cuando la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca. Nos falta un verano para que venga el otoño. Cuando comienza el otoño, comienza con la primera fiesta de otoño o con la 5ª fiesta del Eterno, que es fiesta de trompeta. ¿Y nosotros por qué no conocemos esto? Porque como supuestamente eso es para otra gente y no para nosotros. Entonces aquí se está cumpliendo lo que Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Se está cumpliendo o no? Se está incumpliendo porque Pablo le dijo a ellos que ellos ya conocían y no necesitan que volverles a repetir lo mismo. Pero nosotros estamos desconociendo todas esas fiestas. Por eso, para esta iglesia moderna, para este pueblo moderno, el Señor sí va a venir como ladrón. Claro, va a venir como ladrón porque nos va a sorprender, porque no lo estamos esperando. No estamos conociendo sus fiestas. Estamos desconociendo sus fiestas. Entonces, hermano, ya vayamos con 1:10. Vamos a leer Colosenses. Vamos a ver estas fiestas que están en el versículo 16. Estas fiestas que están en el versículo 16. Vamos a ver si son de Jehová, del Eterno, o son de los hombres. A ver, dice aquí, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Hay tesoros escondidos. Hay tesoros escondidos. De seguir conociendo. El 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque hay gente con palabras persuasivas por ahí. No utilizando la Torá, no la escritura, sino por ahí otras cosas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Mirad que nadie os engañe. Ojo pues, hermana. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí está separando lo de los hombres y lo de Cristo. Porque en Cristo habita, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Porque aquí hay un asunto. Aquí Pablo tocó otro problema. Porque los paganos también tienen rudimentos de hombres, rudimentos del mundo. Pero resulta que el hermano mayor, que le gusta hablar de circuncisión y de mandamientos y de ley oral, también se están metiendo en el pueblo del Señor, en la iglesia. En la eclesía. Diciéndole a los hermanos que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Están condicionando la salvación a la circuncisión. Entonces, unos porque no tienen ley. Y otros porque tienen ley, pero le ponen más ley a la ley de Dios. Cuando en Deuteronomio Moisés advirtió, no le ponga ni le quite. Estos hermanos del judaísmo, este hermano mayor, también se está metiendo con sus mandamientos de hombre. Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, inmundas según ellos, según los fariseos, esto es, no lavadas los condenaban. Porque los fariseos, mire que son los fariseos, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, tradiciones de ancianos, mandamientos de hombres, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Voy a saltearme aquí. Le preguntaban pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Según el judaísmo, la religión judía, hay mucha. La religión judía, yo le he dicho, hermano, la religión judía es como cualquier religión, que también tiene sus tradiciones de hombres. Y le dicen a usted, tradiciones de hombre, por ejemplo, que hayan en la iglesia nuestra. Ah, hermano, es que la falda tiene que tener tal largor. Hermano, es que el cabello de la mujer tiene que ser así. Hermano, es que los hombres deben de tener corbata para poder predicar. Hermano, y le ponen una cantidad de tradiciones de hombre. Entonces, los fariseos están criticando a Cristo porque ellos, ni Cristo, ni ellos están guardando la tradición de los hombres, de los ancianos. Respondiendo Cristo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos son sepulcros blanqueados, se blanquean y se ponen a guardar más leyes de las que son y respetan más su tradición oral, su tradición antigua, su tradición de ancianos que la propia Torá, la ley de Dios. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, vea, dejan el mandamiento de Dios, mi hermano, os aferráis a la tradición de los hombres. El Marcos 7:9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el problema no es el mandamiento de Dios, aquí el problema no es la Torá. Aquí el problema es que los judíos, el judaísmo, quiere meter la tradición de los hombres sobre la ley de Dios. Por ejemplo, yo le dije a usted la vez pasada, y yo creo que deberíamos de hacer eso. Gálatas capítulo 1. Nosotros deberíamos de estudiar Gálatas desde el versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre. Mire, una cosa es de Dios, una cosa son las cosas de Dios y otra cosa son las cosas de los hombres. Pablo no es apóstol de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia hay muchas iglesias. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué evangelio les anunció Pablo? Eso es lo que habría que mirar. ¿Y cuál será el otro evangelio? Hay otro evangelio que están tratando de meterle a los hermanos aquí. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Dice Pablo, mire, pues busco ahora el favor de los hombres. Busco el favor de los hombres, lo voy a poner en rojito aquí. O el de Dios. Trato de agradar a los hombres. Aquí está hablando Pablo de hombres y de agradar a hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O soy siervo de Cristo o soy siervo de hombres. Voy a poner aquí de Dios, también en amarillo. ¿Yo busco agradar a hombres o busco agradar a Dios? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, si usted recuerda, Pablo conoció a Jesucristo, ya Jesucristo resucitado. Para ahí hay un pasaje que dice, le dice Jesucristo a Pedro, o le dice a los discípulos, les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dan unas respuestas, hasta que viene la respuesta de Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, esta revelación que tuvo Pedro no se la reveló ni Jesucristo, porque Jesucristo en ese momento era carne y sangre. Ni Jesucristo se la reveló a Pedro. Cuando Pablo está aquí hablando que no la recibió de hombre, sino por revelación de Jesucristo, a mí me pueden decir, no, es que Jesucristo era un hombre. No, Jesucristo ya no tenía carne ni sangre, porque cuando Jesucristo le apareció en el camino a Pablo, ya Jesucristo se le apareció con su nueva naturaleza, no tenía ni carne ni sangre. Por eso Pablo, cuando recibió este evangelio, no lo recibió de ningún hombre. Por eso él no busca agradar a hombres. Porque, 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Esta es el punto. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, mi hermano, hay que diferenciar entre Torá, instrucción de Dios, y leyes rabínicas y tradiciones de hombres. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo, como cualquier tradición, aquí está, judaísmo, le voy a leer qué es judaísmo. Judaísmo, como cualquier religión, tiene sus instrucciones, sus tradiciones de hombres. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, sus prácticas se basan en la enseñanza de la Torá, claro, toman la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj o el Antiguo Testamento a los que se les atribuye inspiración divina. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel importante según las creencias. Fue entregada a Moisés junto con la Torá. Los judíos tienen tradición oral y ellos creen que esa tradición oral se la entregó el Eterno a Moisés junto con la Torá. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral, mire que lo ponen aquí en azulito, también desempeña un papel importante, punto seguido. Según las creencias, fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico. La interpretación oral, la ley oral, la tradición oral rige sobre la interpretación de la Torá.
Entonces, el judaísmo tiene sus leyes, sus cosas. Si usted se va aquí, seguimos en internet, dice aquí, oye, pues cuidado, me metí a una página judía, del judaísmo. Los libros más importantes para el judaísmo, un midrash, ¿qué es un midrash? Un relato oral. Cuenta que Moisés cuando subió al monte Sinaí, no, gracias, aprendió la Torá oral de Dios mismo. Un relato oral dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, aprendió la Torá oral de Dios mismo. Es decir, mientras escribía lo que Dios le dictaba, recibía las implicaciones y procedimientos que cada una de las palabras tienen. Recibió una sabiduría eterna que le permitiría distinguir las reglas y procedimientos divinos para cada pasaje y el significado para el ser humano. Su sería enseñar dicho, está mal escrito eso ahí, conocimiento al pueblo judío mientras fuera posible. Al mismo tiempo, el pueblo a lo largo de los milenios y a través de los estudios mantendría y descubriría lo que Moisés aprendió. Dicho midrash, dicha relato oral, nos enseña la importancia que le da el judaísmo a la tradición oral. Y sigue hablando, el judaísmo es una tradición, es una religión como cualquier otra. Tiene sus leyes. Entonces resulta que en Colosenses 2, estamos en Colosenses 2. Mire que la Biblia como se estudia, mi hermano, así se estudia la palabra. No que yo me siento allá en una banca y me quedo con lo que me griten desde el altar. No, yo tengo que venirme a estudiar. Colosenses 2, entonces dice que hay unas tradiciones de hombres, hay tradiciones de hombres y filosofías huecas, y no según Cristo. En él también fuisteis circuncidados. Hay una gente que me está diciendo a mí, no, usted tiene que circuncidarse para poder ser salvo. Es decir, usted tiene que comenzar con nuestra tradición judía para poderse salvar. Y eso no es así. Yo no soy llamado a regresar a la casa del hermano mayor. Yo soy llamado a regresar al redil del Señor, a su Torá, pero no a la casa del hermano mayor. Dice, el 12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta que era contraria a mí, nos era contraria. Hay un acta que nos era contraria. ¿Cuál acta contraria? Anulando el acta de los decretos que había en contra mía. ¿Cuándo se generaron estos decretos en contra mía? Cuando yo desobedecí su ley. Eso lo hemos tratado en los videos anteriores. Si yo desobedezco, entonces me hacen un cheque, me ponen un decreto, me firman un acta y me dice páguenlo. Resulta que esta infracción que yo cometí acarreaba la muerte. Vino Cristo, murió en lugar mío, quitó esta acta de decretos que estaba contra mí, la clavó en la cruz del Calvario. Ahora yo soy libre de esa infracción. Ahora no me resta más sino que obedecer. Eso es todo lo que tengo que hacer. Como yo estoy empezando a obedecer, dice el verso 16, por tanto, mi hermano, nadie te juzgue en comida o en bebida. Porque ahorita usted ya sabe qué es comida y qué es bebida. Usted ya dejó de comer cerdo, ya comer chicharrón, ahora sí está comiendo alimento que la Biblia le dice que es alimento. Y ya está empezando a entender que son días de fiesta, que son lunas nuevas, que son días de reposo. Y todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de este premio, de vuestro premio. Nadie lo prive de esto, hermano, afectando la humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Si no conocen de fiestas, si ignoran la escritura, si nos ponemos a ignorar toda la escritura, todo ese Antiguo Testamento, porque supuestamente no es para nosotros.
Entonces no conocen, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Mente carnal, mire que aquí dice mente carnal. Hay gente hinchada, como llenos de letras de hombres y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, se metéis a preceptos, mire, de hombres, tales como no manejes, no gustos, ni aun toques? Porque aquí también se están metiendo a la iglesia esos que dicen, ay hermano, es que tenemos que... no podemos comer carne de ninguna clase, tenemos que ser vegetarianos, porque hay unas energías que tenemos y entonces esas energías tienen que subir yo no sé cómo y en el cerebro, en la mente, que se suben por el espinazo y hablan de la nueva era y entonces están hablando de ese gnosticismo y entonces le están diciendo a usted, no coma, no maneje, no toque eso. Aparte del judaísmo, entonces también se están metiendo otras creencias. Pero esas creencias, mire, que no son según la ley de Dios, sino en conformidad a mandamientos, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no de la ley de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ellos podrán decir que si usted se vuelve vegetariano y no come más carne de res o otra carne que sea alimento de esos animales que tienen pezuña hundida y que rumian, entonces que usted no se debe alimentar de carne, sino que debe alimentarse de vegetales nomás porque tiene que ascender y trascender y le hablan de no sé qué energías y no sé qué cosas. También eso se meten. También esas cosas se han metido en la iglesia. Eso se estaba metiendo también desde ahí, desde esos tiempos, y hablamos de la nueva era y no sé qué cosas y no sé qué energías. No, mi hermano, aquí lo importante es la ley de Dios, la Torá, la instrucción. Por eso, mi hermano, cuando usted está en la ley de Cristo, usted ya está aprendiendo de días de fiesta, de lunas nuevas o de días de reposo. Como dice, por ejemplo, Oseas, que yo le estoy diciendo a usted que me he vuelto como últimamente hincha de este libro. El Señor llama a su pueblo, ya lo dejó llamar su pueblo, porque se descarrió, su esposa se prostituyó, su esposa, desde el Antiguo Testamento su esposa se prostituyó, pero él prometió volverla a llamar, ¿cierto? Versículo 1. Decid a vuestro hermano Ami significa pueblo, y a vuestra hermana Ruama significa misericordia. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Mire que él ya está casado desde el Antiguo Testamento. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendréis misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Porque a veces les sucedían muchos milagros y creía que eran sus maridos, sus maridos que le daban eso. Dice, por tanto de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. El 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata, el oro y el oro que ofrecían a Baal. Todos esos milagros, todas esas cosas que el Señor hace. No nos hemos dado cuenta que es el Señor el que los da. Esas cosas buenas, todo perfecto proviene del Padre de las luces. No nos damos cuenta, creíamos que era el Cristo de yo no sé dónde, el de Zaragoza, el de Buga, no sé qué. Y no dan cuenta de que el Señor es el que daba el trigo, el vino y el aceite. Y le multiplicaba la plata y el oro. Y esto lo ofrecían a sus dioses, a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino de su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, haré cesar sus fiestas. Mire que está hablando de gozo. Haré cesar su gozo. Haré cesar sus fiestas, sus lunas nuevas. Esas festividades de Jehová, del Eterno, de Yahweh. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Los haré cesar, porque como está en pecado, entonces voy a hacer cesar su gozo. Las fiestas del Eterno son un gozo. El día de reposo es un gozo. Sus fiestas, sus lunas nuevas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, porque está descarriada, se perdió. Haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Eterno. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A pesar de todo eso, el Señor vuelve y tiene misericordia. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, amado, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, espada, guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. El Señor se va a casar de nuevo con su esposa, con Israel. Por eso dice que hará un nuevo pacto en su sangre. Como está en Mateo, Marcos, Lucas. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel de nuevo. Pero te casaré, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Te desposaré otra vez en el futuro. Por eso el Señor, yo le puse un video por ahí. La iglesia comenzó en Éxodo y Jesucristo no es adúltero. Es para verlos juntos, tal y como estos videos que como se alargan tanto, hay que ponerlos juntos. Entonces los voy separando, pero son en cadenita. El Señor se va a casar de nuevo con su pueblo, con su esposa, con Israel. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y sigue, y sigue, y sigue. El Eterno no tiene dos esposas. La esposa que el Eterno vino a buscar está aquí en el Antiguo Testamento. La profecía lo dice. Por eso Pablo dice que predicó al Mesías y a este lo predicó crucificado. ¿Por qué tenía que morir Cristo? ¿A causa de qué tenía que morir Cristo? ¿A quién vino a buscar Cristo? ¿A quién vino a buscar? ¿A su pueblo? ¿A su esposa? Pero como su esposa se perdió, fornicó, y él vino a pagar el precio de rescate por su esposa. Y luego, como nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, regados por todas las naciones, él vino a llamarnos de regreso a su redil. Mi hermano, cuando el Señor me dice a mí que me va a quitar el gozo de sus fiestas, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo, porque yo ando descarriado, sin Torah, cuando yo ando bajo ley, en la carne, entonces el Señor quiere darme de nuevo estas fiestas y este gozo, pero ¿cómo yo lo puedo tener si ando ignorando su palabra? Vamos a tener que dejar ahí, ya se está alargando mucho el video. Mi hermano, mi hermana, mi pastor,
No podemos ignorar más su Torá y no podemos confundir más la ley de Dios con la tradición de los hombres. No podemos ignorar más, no podemos estar confundiendo. Cuando Pablo habla del judaísmo en Gálatas y le dice a las iglesias de Galacia que no se dejen confundir con esos judíos que vienen con judaísmo, con tradiciones de hombres, a meterlos a su iglesia. Cuando Pablo ya les dio la instrucción correcta, cuando ya les mostró el evangelio correcto, el de la palabra de Dios, el de la Torá de Dios, el de la instrucción de Dios, y no de mandamientos de hombres y leyes orales. Mire cómo empieza Gálatas. Gálatas está hablando, y él mismo reconoce, es que Pablo reconoce, es que yo era en el judaísmo, en la religión judía, sobrepasaba a mis hermanos en el conocimiento y en el cuidado de las tradiciones de los ancianos. Pero esto no es necesario para ser salvo. Y enseguida son tan conchudos, tan descarados, que dicen que es preferible la ley oral que la ley escrita de la Torá. Es preferible, la tradición de los hombres es preferible que la ley de Dios. Eso es más descarado. Que llegan y dicen que la ley de los hombres, la tradición oral, es la que interpreta. ¿Ah? Es que ese es el descaro ese. El judaísmo dice que la tradición de los ancianos interpreta a la ley de Dios. Por eso Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, porque estos fariseos, saduceos, estos que tenían la ley, porque no todos tenían ley, estos que tenían la ley, aquí tengo la ley, yo tengo la ley aquí, mire, vea qué hermosura, 10,000 pesos. Estos que, o ya subiría, para este año, ¿cuánto subió? La gente no tenía la ley, no tenían ley. Tenían que ir a la sinagoga cada día de reposo donde se leía la ley y los profetas, donde se leía la escritura. Entonces esperaban que los ancianos, estas personas, les interpretara la ley. Entonces Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que si si usted se enoja con su hermano, usted lo maltrata verbalmente, usted ya es homicida, se está convirtiendo en homicida. Es decir, ese va junto con el de oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo que el que mire una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Mire que no es cuando se comete el pecado que se infringe la ley. La infracción de la ley, Jesucristo le está diciendo que se está cumpliendo desde antes, ya se está infringiendo la ley desde aquí. Porque ese pensamiento mío yo lo voy engordando, lo voy acrecentando hasta que termino en el pecado, sea en un adulterio o en un asesinato. Porque si usted se deja llevar de la rabia, empieza a maquinar cosas, llega el día o a recoger rencores, llega el día en que usted mata a su hermano. Pero eso fue desde aquí, desde su propio interior. Por eso Jesucristo dice que no vino a destruir la ley, sino a darle plenitud, a engordarla. Eso lo leímos en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Eso está en Mateo 5:17. Aquí dice, no piense que vine a derribar la ley o a los voceros. No vine a derribar, sino a llenar, sino llenar a plenitud. Mire, plerú. Plerú es el verbo, es la raíz. Llenar a plenitud la ley. No vine a quitarle ningún punto a la ley. Antes vine a engordarla más, a darle más, a llenarla a plenitud.
Vine a traer la correcta interpretación de la Torah. No a quitarla, sino a darle la correcta interpretación de la Torah. A agregarle no, ni a quitarle ni a agregarle, sino a mostrarle cómo es su plenitud. A llenar a plenitud. Mi hermano, vamos a dejar por ahí. Si de pronto surgen más preguntas en esta semana con respecto de fiestas de Jehová, de fiestas del Eterno. Ya sabemos que las fiestas paganas no tenemos que guardarlas más. Ya dejemos esas fiestas atrás. No sigamos con eso. Más bien empecemos a conocer cuáles son las fiestas del Eterno. Y cómo podemos darle cumplimiento, cómo podemos, ya que son un símbolo, cómo lo puedo yo empezar a vivir. Hablando de símbolos, mi hermano. Hablando de símbolos, porque a mí me dicen muchas veces por ahí que eso es que son un símbolo y denle, simbolice. Vamos a simbolizar. El bautismo es un símbolo. El bautismo simboliza muerte y también puede simbolizar resurrección. A mí me dicen por ahí que el sábado es un símbolo y que no tengo que guardarlo porque es un símbolo. Entonces yo le digo, entonces el bautismo es un símbolo también. Entonces tampoco me tengo que bautizar porque es un símbolo. Más sin embargo, yo me bautizo dándole cumplimiento al símbolo. El agua cuando yo descendía a la pila bautismal o al río, a la agüita, cuando a mí me bautizaron, esa agua me quitó los pecados. No, esa agua me mojó. Pero simboliza muerte. Por eso yo tengo que cumplir el símbolo, tengo que ejecutarlo, tengo que hacerlo. Aquí tengo un anillo. El anillo de matrimonio. ¿Qué simboliza esto? Eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Significa compromiso, no sé, o que yo pertenezco a alguien y alguien me pertenece a mí, ¿cierto? Esto simboliza algo. Entonces, ¿qué hago con este símbolo? Lo desecho, ya no lo cargo, ya. Pues yo lo simbolizo, es que yo soy casado, y está bien, claro, yo soy casado y tengo que ser consciente de eso. ¿Por qué tengo que cargar el símbolo? Si los símbolos son para desechar y no obedecerlos, no guardarlos, porque son símbolos, hay que guardarlos, hay que simbolizar. Entonces ya no tengo que utilizar esto. Este símbolo ya no tengo que utilizarlo más. Más sin embargo, todos los casados lo utilizamos. Ahí lo tenemos. Por eso, mi hermano, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, en lunas nuevas o en días de reposo, porque son sombra, son símbolo de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. El cuerpo, Cristo da la sombra. A ver, yo voy a decir, por aquí puedo hacer una sombra. La mano, bueno, no se ve bien. Aquí, más o menos aquí. La mano, aquí sí se ve. La mano da sombra. El cuerpo es de Cristo. La sombra aquí está abajo. Por ahí hay unos predicadores que dicen, hermano, es que la esposa suya está por ahí parada. Entonces y hace una sombra. ¿Usted prefiere abrazar la sombra o abrazar a su esposa? Usted no se tira al piso a abrazar la sombra si tiene la esposa. Por eso yo abrazo a Cristo, porque Cristo es el cuerpo real y no la sombra. Y yo le digo, bueno, sí, claro. Si usted viviera en la realidad, pero usted no está viviendo aquí, la realidad es esta mano, digámoslo así. Aquí está el lugar donde yo habito. Aquí está el tiempo, yo habito en esta dimensión de tiempo y espacio, que es tridimensional. Y yo vivo en esa sombra, el cuerpo real es el de Cristo. Entonces, yo le digo a esa persona, si usted puede abrazar a Cristo, pues abrácelo. Y cuando lo abrace, me manda una foto de cómo es Cristo. Si usted es capaz de abrazar a Cristo, bueno, abrácelo y me manda una foto, a ver cómo lo abraza. Porque nosotros estamos en sombra. Tenemos que abrazar la sombra. Estamos en sombra, vivimos en sombra. Cuando esta sombra se termine, que descienda a los cielos a la tierra, ya es una cosa distinta, ya no hay sombra. Mire que aquí no se refleja sombra. Pero mientras que el cielo esté arriba, se refleja la sombra abajo. Mientras que el cielo esté arriba, mientras que el reino del Señor no haya descendido, mientras que no haya descendido la nueva Jerusalén, porque la nueva Jerusalén desciende de los cielos de Dios, desciende. Mientras que no haya descendido, estamos en sombra. Aquí habitamos nosotros en sombra, y por eso tenemos su Torá, su ley, porque son sombra.
Cristo es el cuerpo que da sombra. Si Cristo se retirara, vea, ya no hay sombra porque Cristo se retiró. ¿Qué significa? Que Cristo está sobre nosotros. Cuando tenemos su sombra, como en el desierto la nube les hacía sombra, es porque Cristo está encima. Pero necesitamos una luz. Hay una luz que se necesita para poder que haya sombra, se necesita luz también. ¿Cierto que sí? Entonces yo por el momento vivo en sombra. Por eso yo creo en lo que está escrito aquí, en la ley de Dios. Dejemos de vivir sin ley. Si tenemos ley en la casa, pues leámosla. Si tenemos su Torah, su instrucción, leámosla. Dejemos de estar ignorando esta escritura. Y deje de estar cogiendo la mitad, ni la mitad del libro siquiera. Arrancamos que de Mateo. ¿Usted cómo va a entender el final del libro, este final del libro, si ignora todo este principio? No nos da, compañero. Mi hermana, mi hermano, mi pastor. Pues las buenitas. Dejemos de estar ignorando su instrucción. Dejemos de estar errando. Así no nos va bien. Le testifico eso. Le testifico eso. Mi vida pasada, de que a veces sí y que a veces no, estaba en eso mismo. Como a veces me decían que una parte de la Biblia sí y una parte de la Biblia no. Yo ignoraba su instrucción. Y así andaba, como los gentiles. A veces sí, a veces no, tibios. Hay tibios, esa iglesia va a ser castigada muy duro. Va a ser vomitada. No vivíamos más en tibieza. No vivamos más en tibieza. Bueno, mi hermano, dejemos por ahí. Paz de Cristo, Maranata.